Muy buenos días, señoras y señores. Qué gentiles son ustedes al sintonizarnos todas las mañanas para hablarles de cosas interesantes, de cosas trascendentes. El fútbol, el deporte de multitudes, está generando últimamente muchísima información. Vimos en los últimos días una publicación en un diario de circulación nacional en donde decía que hay un cisma en la tricolor nacional. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra selección? Hay algunos jugadores que están diciendo que existen problemas, incluso internos entre los propios jugadores. Algunos que se quejan por los pagos, otros que mencionan algunas otras diferencias. En suma, hay crisis en la selección de fútbol ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de las emociones que nos brindaron en el Campeonato Mundial de Brasil? Pues esta mañana vamos a hablar con una voz autorizada del deporte ecuatoriano, es el entrenador del fútbol ecuatoriano, don Ernesto Guerra. Muchísimas gracias, Ernesto, por venir. Estamos muy contentos de la recuperación después de lo que me cuenta, ¿no? Un gran deportista, tuvo este problema de salud en el corazón, pero lo veo muy bien. Sí, gracias a Dios. El asunto deportivo del que vamos a hablar siempre tiene una influencia en la salud de los deportistas y, en fin, yo tengo esa gran suerte de llegar a los 80 y estar 80, Johnny. Y parece de T5. ¿Cómo ha visto usted los problemas en la selección que tanto se está hablando del pago de sueldos, de primas, diferencias que en un momento dado nos preocupa a todos los ecuatorianos porque parece que incluso entre los jugadores daría la impresión que se están peleando ahora? Yo tengo un análisis de todo este acontecimiento porque yo vengo del fútbol amateur, yo vengo del regionalismo salvaje. Una ciudad era Guayaquil, otra ciudad era Quito. Una provincia se dividía y la verdad el fútbol ha unido a los ecuatorianos. Ese don, a mí me da pena por el aficionado. El aficionado está defraudado. Saber que en un combinado ecuatoriano donde 14 millones de ecuatorianos eligen a 23 jugadores para que vistan como representantes del país una camiseta ecuatoriana, la nuestra, y haya sucedido lo que estamos viviendo y que se palpó desde la iniciación de la participación del Ecuador en el Mundial. ¿Cuál cree usted que es el problema, Ernesto? Yo analicé los jugadores Valencia, Antonio Valencia, Filipao y Montero. La verdad que esos jugadores jugaron en contra del combinado ecuatoriano. ¿Producto de qué? Cuando se llegó a saber, yo soy un deportista y soy un tipo que todavía tengo las puertas abiertas. Víspera, 5 minutos antes de salir a la cancha, se discute de plata, del premio, que cuánto, 1 minuto más tengo que ganar $100,000 más o $50,000 más. Y la verdad, hay un disgusto porque los otros dicen, pues si todos vamos a ganar, a jugar, ganemos igual. Todos somos el equipo. Y ahí se rompe el equipo. Perdió el equipo porque hubo una especie de quintas columnistas identificados. El caso es con Valencia, Montero y Filipao. Los demás otros jugadores hicieron otro frente. Es decir, los que más, supuestamente, de acuerdo a las versiones que se están difundiendo, ganaron mucho más dinero. Se dice que fueron 4.200.000 que había que repartirse y casi la mitad se llevaron estos jugadores. Así es. Cerca de 2.800.000 se llevan 6 jugadores y los demás se reparten en los 16 o 17 jugadores. Esto generó malestar. Usted, de su experiencia de entrenador de fútbol, ¿qué es lo que produce en un team, en un equipo como este? Yo en eso tengo que pensar que no es producto de ese momento, es producto de la planificación, de la organización, de la jerarquía que debe tener una comisión de fútbol, un director técnico, un presidente, un coordinador, para poder saber que antes de viajar las cosas tienen que estar totalmente claras. ¿Cómo puede ser en un momento dado que los dirigentes den, por ejemplo, un día libre? Si no está programado día libre por la cantidad de partidos consecutivos que tiene el combinado, no puede haber día libre. Pero, ¿cómo le explico? Se le sale de la voluntad, del momento, del hígado, dirigir un combinado ecuatoriano. Tal es así. Se rompe por el aspecto económico.
pero todavía no se sabe. Por ejemplo, se hablan de los dirigentes, ¿no? Claro. Los cantidad de invitados. Invitados, ¿no? Que se gastaron $1,5 millones haciendo invitaciones, que ha habido despilfarro. Entonces, ¿qué está pasando al interior de la selección de fútbol ecuatoriano? Que se tomó como cosa nostra la selección ecuatoriana. Y eso es una de las cosas graves, porque el combinado ecuatoriano es un representante de todos los ecuatorianos, de aquellos hinchas que van todos los domingos a poner su dinero, sufriendo sol, lluvia, yendo a misa primero y sufriendo por su equipo, alentando por su equipo. Decir, como dice usted, la representación de la tricolor nacional en un campeonato tan importante, quizás el más trascendente de todo el mundo, como es el campeonato mundial. Todas estas cosas han ocurrido. Rodrigo Paz, presidente de Liga Deportiva Universitaria, ha pedido que se transparenten las cuentas de la selección de fútbol ecuatoriano. Él dice que pueden encontrarse irregularidades allí. Frente a todas estas situaciones que estamos comentando con usted, ¿no cree que es hora del recambio, que el señor Chiriboga, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol, dé paso a otras dirigentes? Vicente, usted es un hombre de una experiencia, de una comprobación de nuestro país en lo chico y en lo grande. Termina una competencia que debía estar programada con tiempo de anticipación, termina, hay necesidad del informe, pues, ¿no? Un informe vertical, un informe sobrio, serio, sin buscar cabeza de turco, pero con la verdad, hecho por el presidente, hecho por los coordinadores, hecho por el vicepresidente, por el director técnico, por los médicos, por el preparador físico, un informe real, y de los jugadores. ¿Para qué? Esta es la condición, la única, la verdad es la única que puede corregir los errores y horrores que hay en el combinado ecuatoriano a estas alturas. Por eso yo creo que el comportamiento de Liga Deportiva Universitaria, de Rodrigo Paz y de su hijo, es de una institución sobria, seria, como es Liga Deportiva Universitaria, y como deberían hacer los otros clubes. ¿Cómo están en este momento en la quiebra algunos clubes cuando se reparten de millones y les dan una bicoca a los equipos que importan? Va a tener que pensarse en la liga profesional. ¿Qué significaría eso? En que solo los equipos profesionales dirigen el fútbol ecuatoriano. De lo contrario, obviamente, ahí están las consecuencias. Entonces, en este momento, si aceptamos que hay una crisis en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿qué recomendaría una voz de la experiencia como Ernesto Guerra? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que hay necesidad de abrir un debate franco, participativo, con todos los elementos que participan, que viven del fútbol. En todas partes del mundo los equipos profesionales son esa asociación, ese grupo, pero no, por ejemplo, hoy día tenemos un grupo profesional que produce el fútbol y se reparte los bienes con la segunda categoría, la reserva, que se debería tener otro rubro, otra condición. Y esto es lo que en este momento el fútbol ecuatoriano, para revestirse de sobriedad y de solvencia, tiene que hacerse la liga profesional en el Ecuador. Y ese sería el cambio que necesita. ¿Por qué? Porque la directiva tiene que salir del representante, que es el presidente de cada club, y un representante, o sea, de los interesados, de los que invierten, de los que tienen que pagar o recuperar para poder tener un fútbol totalmente sobrio. Tenemos que salvar al fútbol profesional de nuestro país, hay que transparentar las cuentas y obviamente tomar las decisiones exactas, perfectas, y que nos sigan alentando, porque todos estamos por la tricolor, todos queremos que nuestra selección siga triunfando. A propósito, antes de terminar la entrevista con Ernesto Guerra, ex seleccionador nacional, ¿qué piensa usted del sucesor del señor Rueda? Se habla de Edgardo Bauzo, el ex entrenador de Liga Deportiva Universitaria, que actualmente está entrenando al San Lorenzo de Almagro, que dicho sea de paso, estos días incluso han sido recibidos por el Papa, porque el Papa Francisco es hincha del San Lorenzo de Almagro. ¿Cree usted que es una alternativa para nuestro fútbol? En eso yo personalmente creo que está agotada la influencia colombiana. Si Colombia con los técnicos, sí, claro, hemos tenido tres entrenadores colombianos. Ha tenido que variar. Se ha dado cuenta que necesita un cambio. El Ecuador necesita un cambio. Yo tengo un gran concepto de Bauza,
es un elemento que conoce el fútbol ecuatoriano, pero personalmente el Ecuador, que ha dado un paso gigante, porque hoy día vestimos de pantalones largos, tenemos jugadores en el exterior con gran éxito, con gran representabilidad. Yo creo que en algún momento habría que pensar en un seleccionador que ha participado y en los mundiales. Claro. Pero yo pienso, ahí habría que tener la competencia. Hay un hombre como Bausa que conoce el medio, que es un tipo ganador, pero terminó separado por no dar resultados, ¿no? Sí. No fue así. Aquí nosotros sino que así. llegó a Argentina y quedó campeón, ¿no? Entonces, esa es entonces, si trae un hombre de jerarquía que ha participado en las Copas del Mundo, es por lo menos asegurarse que viene un técnico que conoce de la participación mundialista. Eso tendría que ser, ¿no? Sí, muy interesante lo que dice usted. Los propios colombianos han terminado pues todo este tiempo en donde ellos han tenido seleccionadores de su propia nación, y el señor Peckerman acaba de firmar un contrato por 4 años más. Eso muy interesante, y nosotros debemos cambiar. Ya son 3 seleccionadores colombianos, dice usted. Sí. Hay que cambiar con otro tipo de seleccionador. Bueno, conversar con cuatro entrenadores colombianos. 4. Claro. Está el Bolillo Gómez, Maturana, claro, me olvidé de Maturana. Sí. Suárez, Rueda. 4. Sí, señor. Claro, usted dice es hora de cambiar. No, hablando con Ernesto Guerra, tantas cosas, nos contaba cosas interesantes antes de la entrevista. Por ejemplo, yo le preguntaba a Ernesto, y perdone que lo haga públicamente, ¿cuánto aproximadamente puede ganar un entrenador de la selección de fútbol ecuatoriano tipo Regado Bausa? Y pues usted me decía que podría llegar a ganar $80,000 mensuales, ¿no? Sí, ya tendría. Esa es la cotización que él tiene. Había jugadores aquí en nuestro medio. Este es el problema. Exacto. De la economía del país. Claro, se paga lo que no tenemos, ¿no? 60, $70,000 mensuales. Por ejemplo, ¿qué jugador de fútbol ecuatoriano llegó a ganar mensualmente eso? El jugador nacional ecuatoriano, y no digo porque sea nacional ni nada, el jugador del Deportivo Quito que ahora está jugando. Saritama. Sí, yo leí una noticia. $60,000. O sea, Saritama ganaba $60,000 mensuales. Y también, pues Ernesto me comentaba que, por ejemplo, Antonio Valencia, que es del crédito al fútbol ecuatoriano en el Manchester United, puede llegar a ganar fácilmente entre $280 y $300,000, no dólares, sino euros al mes. Y hay jugadores en el mundo que ganan $1,5 millones de euros. Impresionante. En su tiempo no eran así las cosas. De lo contrario, estaríamos repartiendo los euros. Sí. Cuando firmé mi primer contrato, cuando se formó APNE en 1954, se hizo contratos 400 sucres mensuales, 400, de los cuales cobrábamos 4 o 5 meses, porque no daba tampoco para más. Qué increíble. Además, no era dedicado exclusivamente al fútbol, porque era el fútbol y los estudios. Sí, en ese tiempo estudiábamos. Para el Deportivo Quito éramos jugadores del Mejía, para el Aucas del Montúfar, para la Liga del Benalcázar y para el España la Academia Ecuador. Qué increíble. Se balanceaba. O sea, eran más amateur, más puesto la camiseta, ¿no? Menos negocio. Y cuando usted fue entrenador de la selección de fútbol ecuatoriano, Ernesto, ¿cuánto ganaba usted? Yo llegué a ganar en la selección ecuatoriana de fútbol 25 o $20,000 mensuales. $25,000 mensuales. Sí. O sea, ya comenzaba a pagarse un poco mejor, en realidad. Bueno, pues estoy hablando, yo soy para las eliminatorias de Argentina 78. Claro, cuando quedaron campeones con Kempes, ¿no? Cuando Pasarela. Quedó con Kempes en Buenos Aires. Sí, en el estadio de River, no en el Monumental. No, pues muy interesante y muy aleccionador las cosas que nos ha dicho en esta entrevista Ernesto Guerra, un crédito del fútbol ecuatoriano que gracias a Dios lo tenemos con vida y con muy buena salud. Nos alegramos por su salud, Ernesto. Gracias, Vicente. Pues vamos con más información.